Unidad 15. El sermón temático. Como su nombre lo indica, el sermón temático es un género de predicación que gira en torno a un tema específico. Para esto se requiere la ayuda principalmente de una concordancia extensa. Esta concordancia puede ser digital o en físico. En este tiempo vemos que las concordancias digitales, Biblias digitales, pueden buscar palabras rápidamente. Y para nosotros nos es importante dentro del sermón temático el poder encontrar las palabras apropiadas dentro de las citas bíblicas que encontramos en la Biblia, ya que la información a ser tratada en un tema se encuentra en toda la Biblia esparcida. Por esa razón el buscarla es la principal tarea en este tipo de sermón temático. Entre sus ventajas, el sermón temático permite la sistematización de varias referencias bíblicas acerca de un tema, produciéndose una comparación general de todos los pasajes. Y esta es la labor que tenemos dentro del estudio bíblico, que un tema debemos comparar dentro de otras citas bíblicas, dentro de otros contextos bíblicos, de modo que tengamos un tema con las referencias y el desarrollo respectivo de acuerdo a las citas. Estructura del sermón temático. Lo primero que hacemos es seleccionar el tema. Para esto vamos a estar siempre en constante oración, estando en constante relación con nuestro Padre Celestial, buscando aquellos temas bíblicos que encontramos en la Biblia, que son varios y que se podía predicar de varios temas en diferentes cultos. El tema seleccionado que vemos aquí como ejemplo es el perdón. Sin embargo, la recomendación en el caso del sermón temático es que el tema no sea tan general, ya que si usted busca el tema del perdón en toda la Biblia, seguramente le va a salir más de 200 citas bíblicas. Así que predicar acerca del perdón en 200 citas bíblicas va a ser imposible en una sola predicación. Podría hacerlo quizás durante todo el año o incluso más tiempo. Sin embargo, para poder tener la información más resumida y que pueda llegar a exponerse en un culto, tenemos que volver a seleccionar el tema, pero ahora más específico. El tema general tenemos que volverlo más específico para que pueda ser más efectivo, pueda ser fácilmente comprendido por los hermanos. En el caso del perdón, por ejemplo, tomamos el siguiente tema: resultados del perdón para el creyente. Usted podrá notar de que el tema del perdón es muy amplio, pero lo vamos a reducir cuando hablamos de los resultados del perdón, pero no para las personas en general, sino nos concentramos para el creyente. Estamos hablando del perdón de Dios, del perdón que nos limpia de todos nuestros pecados, que nos hace hijos de Dios. De ese perdón estamos hablando, porque podríamos hablar del perdón dentro de la familia, entre esposos, podríamos hablar del perdón entre hermanos, del perdón con nuestros semejantes. Sin embargo, estamos tomando como tema el perdón de Dios hacia el creyente y los resultados que obtiene el creyente al momento de ser perdonado. Pregunta unificadora. Para poder ordenar el contenido del sermón temático, vamos a usar una pregunta. Esta pregunta la vamos a responder en 2, 3 o más respuestas, que van a ser los puntos que vamos a desarrollar de acuerdo a las citas. No se olvide que si buscamos nuevamente el perdón del creyente, también encontramos muchas citas bíblicas. Si digamos salieron 20 citas bíblicas, no vamos a poder predicar las 20 citas bíblicas en un mensaje. Así que lo estamos reduciendo también con esta pregunta.
¿qué bendiciones tiene el creyente que fue perdonado por Dios? Esta pregunta nos va a ayudar a resumir un poco más el tema seleccionado, porque ahora dentro de los resultados estamos hablando de las bendiciones que tiene el creyente que fue perdonado por Dios. Usted podría usar una pregunta similar, podría usar otra pregunta, pero las respuestas siguientes serán el contenido de nuestro bosquejo dentro del sermón temático. Así que el tema del perdón lo hemos reducido con resultados del perdón para el creyente, y ahora con esta pregunta, ¿qué bendiciones tiene el creyente que fue perdonado por Dios? Según la pregunta tenemos las siguientes respuestas. El creyente que fue perdonado por Dios, número 1, tiene gozo. Número 2, puede perdonar a otros. Número 3, fue librado de las tinieblas. Estas tres respuestas serán el bosquejo, el contenido de nuestro sermón temático. Hemos tomado las citas bíblicas tomando en cuenta el tema del perdón. Entonces, a la respuesta de el creyente que fue perdonado por Dios tiene gozo, hemos tomado la cita de Romanos capítulo 4, versículo 7, que nos dice la palabra de Dios, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La palabra bienaventurados es gozoso, macarios, dichosos. Es un gozo porque Dios nos ha perdonado, que no se aparta de nosotros. El punto 2 dice que el creyente que fue perdonado por Dios puede perdonar a otros. Tomamos la referencia de Efesios capítulo 4, versículo 32, dice la palabra de Dios: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire cómo estamos tomando los puntos de acuerdo al perdón. En nuestro segundo punto, el creyente que fue perdonado por Dios puede perdonar a otros. Y finalmente, el creyente que fue perdonado por Dios fue librado de las tinieblas. Tomamos la cita de Colosenses 1, versículos 12 al 14, que dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De esta manera, hermanos, el sermón temático tomará diferentes citas bíblicas y una pregunta unificadora que nos ayude a ordenar en respuestas lo que queremos que nuestros hermanos puedan entender.